Hola chicos, bueno, les cuento que en estos videos que vamos a ver a continuación vamos a hablar de factorización de polinomios. Ya sabemos lo que son los polinomios y ahora nos falta saber lo que es la factorización. Es factorizarlos, o sea, cuando hablamos de factorización de polinomios hablamos de factorizarlos. Es transformarlos en la multiplicación de dos o más polinomios primos, que son polinomios que ya no se pueden volver a factorizar. Pero para factorizar hay distintos casos o distintas herramientas. Estas herramientas, que se llaman casos de factoreo, se llaman casualmente, tienen números, se las acostumbra a numerar, caso 1, caso 2, caso 3, hay hasta el caso 6, más un caso más, que se considera un séptimo caso que van a investigar ustedes solitos. Y estos casos se aplican en orden. En general, si yo tengo, por ejemplo, del caso 1 al caso 6, siempre que estoy frente a un polinomio, tengo que empezar a preguntarme, bueno, ¿este polinomio lo puedo factorizar por el caso 1? ¿Cumple con las condiciones para factorizarlo por el caso 1? Esas condiciones las vamos a ver ahora, obviamente. Entonces, si mi respuesta es sí, lo factorizo por el caso 1. Y después me vuelvo a preguntar, bueno, ¿puedo seguir factorizándolo por el caso 1? Si mi respuesta es no, digo, bueno, ahora lo puedo factorizar utilizando el caso 2. Si mi respuesta es sí, lo utilizo. Si no, me pregunto, ahora lo puedo factorizar por el caso 3 y así sucesivamente hasta llegar al caso 6. Si no puedo factorizarlo por ningún otro caso más, entonces el polinomio quiere decir que no se puede factorizar más, ya está completamente factorizado. Vamos a ir viendo esto de los casos. El primer caso se denomina factor común. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busca el primer caso de factoreo con esto del factor común? Nosotros acá tenemos un polinomio que es 24x a la quinta más 18x al cubo menos 12x a la cuarta. Este polinomio está formado por tres términos, ¿sí? El primer término, el segundo término y el tercer término. Y lo que buscamos son factores. ¿A qué llamamos factores? Factores son cada uno de estos pedacitos. El 24 es un factor, el x a la quinta es otro factor, el 18 es otro factor, el x al cubo es otro factor, el 12 es otro factor y el x a la cuarta es otro factor. Entonces lo que buscamos son factores comunes. ¿Qué quiere decir factores comunes? Factores que estén en todos los términos. Bien, acá vemos que tenemos polinomios donde tenemos coeficientes, ¿sí? O sea, los números, y tenemos las variables, que son las x que están elevadas a distinto grado. Para encontrar esos factores comunes, si es que los hay, porque puede ser que no haya, y que en ese caso no se pueda aplicar el caso 1 de factoreo, lo que tenemos que hacer para los números es buscar el máximo común divisor entre todos los números. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 24, 18 y 12, nosotros podemos saber claramente, mentalmente, y si no, recordamos cómo se hacía el máximo común divisor entre dos o más números, lo recuerdan, lo vimos en primer año. El máximo común divisor entre 24, 18 y 12 es 6. Entonces, el factor que tienen en común estos tres números es el 6. ¿Sí? Tiene que ser un factor que sea común a los tres términos del polinomio. En este caso, el factor común para los números es el 6. Y el factor común para las variables, o sea, para la x, es la x que tiene menor grado. Acá tenemos x a la quinta, acá tenemos x al cubo y acá tenemos x a la cuarta. Entonces, el factor común entre estas tres x es x al cubo. Quiere decir que el factor común que yo voy a sacar para factorizar, utilizando el caso 1, este polinomio es 6x al cubo. 6 por x al cubo. Acá vemos que el máximo común divisor entre 24, 18 y 12 es 6. Y ahora voy a sacar, o sea, voy a extraer de estos tres términos que tiene mi polinomio el factor común, que es 6x al cubo. Recuerden que para los números es el máximo común divisor entre los números y para las variables es la variable que tiene menor grado. Entre x quinta, x cubo y x cuarta es x cubo. Y después lo que hago es armar otro polinomio que me complete para que si yo aplico propiedad distributiva llegue a obtener el polinomio original. Por ejemplo,
Si yo tengo 6x al cubo, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para llegar a 24x a la quinta? 6, ¿por qué me da 24? 6 por 4, entonces pongo 4 y x al cubo, ¿por cuánto me da x a la quinta? X al cubo por x al cuadrado, recuerden el producto de potencias de igual base, x al cubo por x al cuadrado es igual a x a la quinta. Entonces, x al cubo, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para obtener x a la quinta? Por x al cuadrado. Entonces vemos que si yo hago 6x al cubo por 4x al cuadrado, multiplico los números con los números, 6 por 4 me da 24, y x al cubo por x al cuadrado me da x a la quinta. Entonces yo misma puedo verificar si el factor común que extraje, lo extraje correctamente. Ahora hago 6 por 3 me da 18, y x al cubo por 1, porque al 3 lo acompaña un 1, es como si estuviera multiplicado por 1, me da x al cubo. ¿Por qué? Porque como acá extraje la x de menor grado, no puedo multiplicar a x por nada. 6x al cubo por 3 me da 18x al cubo. 6x al cubo multiplicado por 3 me da igual a 18x al cubo. Ven como si yo aplico propiedad distributiva se va armando el polinomio original. Eso es una señal de que hice bien la factorización. Y después tengo 6x al cubo por menos 2x. Multiplico los números con los números y las x con las x. 6 por menos 2 me da menos 12. Acá lo tengo al menos 12. Y x al cubo por x me da x a la cuarta. Se suman los exponentes. X al cubo por x, su producto de potencias de igual base, x al cubo por x, este x es como si fuera x a la 1, se suma el 3 más el 1, me da 4, me da x a la cuarta. Entonces, si yo hago 6x al cubo por 4x al cuadrado, me da 24x a la quinta, acá lo tengo. 6x al cubo por 3 me da 18x al cubo. Y 6x al cubo por menos 2x me da menos 12x a la cuarta. Quiere decir que este factor común que obtuve es correcto, porque cuando yo aplico la propiedad distributiva, llego al polinomio original, retorno al polinomio original. Quiere decir que la factorización que hice, la hice correctamente. Acá lo que hicimos fue aplicar el caso 1 de factoreo, que se llama factor común. ¿Y en qué consiste? Consiste en buscar qué factor común hay entre los diferentes términos del polinomio. Pero tiene que ser común a todos los términos del polinomio, no a 2 sí y a 1 no, por ejemplo. A todos los términos. Vamos a ver otro ejemplo. 12x a la octava menos 24x más 3x. Para los números, ¿cuál es el máximo común divisor entre los tres números, entre 12, 24 y 3? ¿Cuál es el divisor más grande que divide al 12, al 24 y al 3 al mismo tiempo? Bueno, se los digo yo, si no, lo hacen mentalmente, y si no, revisan cómo se calculaba el máximo común divisor. Lo pueden buscar en internet o en algún libro que les quede por ahí de primer año. El máximo común divisor entre los números es el 3. Y para las x, acá tengo x al cubo, x a la octava, x y x. La x de menor grado es la x elevado a la 1. Esta x que no tiene nada acá arriba es porque en realidad está elevado a la 1. Entonces, el factor común, ¿qué sería? 3x. Este es el factor común que voy a sacar. Este es el factor común que tienen en común los tres términos de mi polinomio. Entonces saco el factor común 3x y después reconstruyo. 3x multiplicado por ¿cuánto me da 12x a la octava? Bueno, 3x por 3, ¿por cuánto me da 12? 3 por 4. Y x, ¿por cuánto me da x a la octava? X por x a la séptima, porque x a la 1 por x a la séptima me da x a la octava. Entonces 3 por 4, 3x por 4x a la séptima me da 12x a la octava. Después tengo 3 por 8 por menos 8 me da menos 24. Y x por x a la cuarta, perdón, acá hay un lío. Esto no sería 3x a la cuarta, sería, esto está mal. ¿Por qué? Porque x por 1 me tiene que dar x. Yo no tengo que multiplicar por x a la cuarta, porque si multiplico x por x a la cuarta me da x a la quinta. Y no es, es decir, estaría corrigiendo un error que yo misma cometí en la factorización del ejemplo. Entonces, 3x
por 8 me da 3 por 8 me da 24. Y 24 por x me da 24x. ¿Sí? O sea que 3x multiplicado por 24, por 8, me da 24x. Y pongo menos para que acá me quede menos. 3x por menos 8 me da menos 24x. Y 3x, ¿por cuánto me da 3x? Por ejemplo, 6 multiplicado por ¿qué número me da 6? Multiplicado por 1. Bueno, 3x multiplicado por 1 me da 3x. Entonces quiere decir que la factorización está correctamente hecha y que el factor común que tienen en común los tres términos de mi polinomio es 3x. 3x por 4x a la séptima es 24x a la octava. 3x por 8 me da 24x. Y 3x por 1 me da 3x. Ya factoricé aplicando factor común, que es el caso 1 de factoreo, a este polinomio. Bien, este es el caso 1 de factoreo, que se llama factor común. Ahora viene el caso 2 de factoreo, que se llama factor común, pero por grupos. ¿Por qué se llamará factor común por grupos? Porque no se aplica al polinomio completo. Es decir, no me sirve aplicar el caso 1 de factoreo cuando no puedo aplicárselo a todos los términos del polinomio. Pero a veces tengo un número par de términos en un polinomio y resulta que hay un factor común que es común a un grupo de esos términos y otro factor común que es común a otro grupo de esos términos. Entonces, armo los grupos y saco factor común en cada uno de los grupos. Por eso se llama factor común por grupos. Acá tenemos el caso 2, que es factor común por grupos, y tenemos, por ejemplo, 2x al cubo más 6x al cuadrado más 5x más 15. Si yo quiero aplicar, lo primero que me tengo que preguntar es si puedo aplicar el caso 1. Recuerden lo que les dije al principio, siempre empiezo por el caso 1. ¿Puedo aplicar el caso 1? ¿Hay algún factor que es común a todos los términos? Por ejemplo, el máximo común divisor entre 2, 6, 5 y 15. Hay un divisor que es el máximo común divisor que divide al mismo tiempo, un número que divide al mismo tiempo al 5 y al 2. No, al 15 y al 6 tampoco. ¿Tengo x en todos los términos como para sacar factor común x en todos los términos? No, tampoco. Entonces, me fijo que puedo con este grupo de términos, puedo armar un grupito y acá sacar un factor común. Y acá armar otro grupito y sacar otro factor común. Entonces acá es donde estaría armando el grupo 1 y el grupo 2. Necesito que sea un número par de términos y puedo armar grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, ¿sí? Eso es indistinto. Acá armé dos grupos de 2 términos cada uno. Entre 2x al cubo y 6x al cuadrado, ¿cuál sería el factor común? ¿Cuál es el máximo común divisor entre 2 y 6? Pausen un segundo, medítenlo y lo piensan. Entre 2 y 6, ¿cuál es el factor común? Bien. Ya sabemos entonces que el factor común entre 2 y 6 es 2. Y entre x al cubo y x al cuadrado es la x de menor grado, que es x al cuadrado. O sea, es como que estoy aplicando el caso 1, pero a un grupo de términos del polinomio. Estoy aplicando el caso 1 a dos términos del polinomio. El factor común entre 2x al cubo y 6x al cuadrado es 2x al cuadrado. Entonces lo aplico. 2x al cuadrado. Acá lo tengo. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Por cuánto me da 2x al cubo? 2x al cuadrado por x. Porque 2x al cuadrado por x al cuadrado por x a la 1 me da x al cubo. Y 2 por x me da 2x al cubo. 2x al cuadrado por x es 2x al cubo. Y 2x al cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Me da 6x al cuadrado. 2x al cuadrado multiplicado por 3 me da 2 por 3, 6, 6x al cuadrado. 2x al cuadrado por 3 me da 2 por 3 es 6, 6x al cuadrado. Acá apliqué el caso 1 a este grupo de términos. Y a este grupo de términos, ¿cuál es el factor común para los números? El 5. Entre 5 y 15 es el 5.
Y la x, como no es común a los dos términos, no la saco como factor común, ¿sí? Es decir, a veces hay factor común para los números, a veces hay factor común para las x y a veces hay factor común para ambos. Lo que tiene que haber es por lo menos factor común para los números o para las x. En este caso hay factor común para los números, que en el caso entre 5 y 15 el factor común es 5. El máximo común divisor entre 5 y 15 es 5. 5, ¿por cuánto me da 5x? 5 multiplicado por cuánto es igual a 5x. 5 multiplicado por x. 5 multiplicado por x es igual a 5 multiplicado por x. Esto es un por. 5 multiplicado por x me da 5x. Y 5 multiplicado por qué me da 15. 5 por 3. Entonces acá vemos que tenemos 2x al cuadrado por x más 3 más 5 por x más 3. Entonces, ya apliqué el caso 2. ¿Por qué? Porque dividí mi polinomio en dos grupos y en cada uno de esos grupos apliqué el caso 1. Bueno, el caso 2 consiste en aplicar primero el caso 2 y después dos veces el caso 1. Acá acabamos de aplicar el caso 1. Ahora tengo dos términos, este que es un gran término y este que es otro gran término. ¿Hay algún factor común? Recuerden, este es un factor, este es otro y este es otro. ¿Hay algún factor común entre estos dos términos? ¿Cuál es el factor común entre este término y este término? Recordamos que factores eran este y este. ¿Cuál es el factor común? X más 3. Entonces, vuelvo a aplicar el caso 1 y hago factor común x más 3. Y después reconstruyo. X más 3, ¿por cuánto me da x más 3 por 2x más 2? X más 3 por 2x más 2. Y x más 3, ¿por cuánto me da x más 3 por 5? X más 3 por 5. Fíjense que con lo que resta, o sea, saco factor común x más 3 y con lo que resta, que es el 2x cuadrado más 5, armo el otro factor. Entonces me queda acá x más 3 por 2x cuadrado más 5. Ya me queda un polinomio que no puedo factorizar más. Podría ser que yo acá me pregunte, ¿puedo aplicar el caso 1 en este polinomio? ¿En este polinomio puedo aplicar el caso 1? ¿Hay algo en común entre estos dos términos? No. ¿Hay algo en común entre estos dos términos? Tampoco. Entonces ya terminé la factorización. Entonces el caso 2 de factoreo es un poquito más complicado que el caso 1, pero en realidad lo incluye al caso 1. Porque en el caso 2 de factoreo nosotros lo que hacemos es aplicar primero el caso 2, dividiendo los grupos y factorizando. ¿Cómo factorizamos? Aplicando el caso 1. Aplicamos el caso 1 y después con el factor común que se arma, que tiene que haber un factor común, si no quiere decir que lo aplicamos mal, factorizamos nuevamente con el caso 1. Con el caso 1. Y ahí queda aplicado el caso 2 de factoreo. Vamos a ver otro ejemplo. X quinta más 3x cuadrado menos x cubo menos 3. No siempre, yo primero tengo que preguntarme, para ser prolija, ¿puedo aplicar el caso 1 de factoreo? Bueno, si puedo aplicar el caso 1 de factoreo, lo aplico. Acá tengo x quinta, acá tengo x cuadrado, podría aplicar porque acá tengo x y acá tengo x, número no, pero tengo x. Acá tengo x también, podría entre estos tres, pero acá tengo el 3. Y el 3 es un número que no tiene ninguna x, entonces para todos los términos no puedo aplicar el caso 1, pero sí lo podría aplicar para grupos de términos. Ojo que esos términos no tienen por qué estar uno al ladito del otro, como en el ejemplo anterior. Pero fíjense, por ejemplo, que acá, esto que marqué así con medio circulito, con media circunferencia, x quinta y x cubo me pueden configurar un grupo. Y 3x cuadrado y 3 me pueden configurar el otro grupo. Entonces yo puedo decir que el primer grupo lo armo así y el segundo grupo así. En el primer grupo, entre x quinta y x cubo, ¿cuál es el factor común? X cubo, muy bien, porque es la x de menor grado. Y adentro reconstruyo el polinomio. X quinta, x cubo, ¿por cuánto me da x quinta? Por x al cuadrado. X, entonces, tengo x cubo por x cuadrado me da x quinta. Y ahora necesito
X cubo, ¿por cuánto me da X cubo? Pongo menos 1. ¿Por qué pongo menos 1? Porque X cubo por menos 1 me da menos X cubo. Entonces, acá tengo X cubo multiplicado por X cuadrado menos 1. Apliqué el caso 1 con estos dos términos. Y ahora voy a aplicar el caso 1 nuevamente con estos dos. ¿Cuál es el factor común entre 3x cuadrado y 3? La x no va a ser porque acá está y acá no está. Pero ¿qué hay en común entre el 3x al cuadrado y el 3? Justamente el número 3. 3x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque si yo hago 3 por x al cuadrado me da 3x al cuadrado. Y 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces apliqué el caso 2, ¿sí? Por un lado con este término y este término. Y por el otro lado con este término y este término. Y ahora tengo un factor común. Acá está lo que acabamos de hacer. X cubo por x al cuadrado menos 1 más 3 por x al cuadrado menos 1. Y ahora, en estos dos términos, ¿cuál es el factor común? X al cuadrado menos 1. Entonces, saco factor común x al cuadrado menos 1, es indistinto si lo pongo adelante o atrás porque la multiplicación sabemos que es conmutativa, y me queda x al cuadrado menos 1 como factor común y x al cubo más 3 como el otro factor común. Entonces la factorización completa me queda x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 1. Después vamos a ver que hay otros casos de factoreo que se podrían aplicar en este polinomio. Yo tengo que mirar este polinomio y decir, bueno, ¿puedo aplicar caso 1? ¿Puedo aplicar caso 2? Obviamente el caso 2 no lo puedo aplicar porque necesito grupos de términos y acá tengo 2. Acá, ¿puedo aplicar el caso 1? No, porque no tengo acá repetido. ¿Puedo aplicar el caso 2? Tampoco, porque no tengo grupos de términos. Pero a lo mejor hay casos que vamos a ver a futuro que después ustedes se van a dar cuenta que podrían aplicar con este término, ¿sí? Para continuar factorizándolo. Bien, y acá tenemos otro polinomio, que es un poco más extenso. 4x a la cuarta más 4x al cubo más 8x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 3x menos 6. La primera pregunta que me tengo que hacer es si puedo aplicar el caso 1. ¿Puedo aplicar el caso 1? ¿Hay algún factor común a todos los términos que son 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 3, 8, 4 y 4. Máximo común divisor entre todos esos números, no hay. No hay ningún número que al mismo tiempo divida al 6 y al 4, ni al 3 y al 8. Y x hay acá, 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 pero no hay acá. Entonces no puedo aplicar factor común caso 1. ¿Pero puedo aplicar factor común por grupos? Sí, acá tengo un grupo y acá tengo otro grupo. ¿Acá qué tengo en común? El 4 y las x. ¿Cuál es el factor común entre 4, 4 y 8? El máximo común divisor. 4. Y para las x tiene que ser la x de menor grado. 4x al cuadrado. Ahora lo armo. 4x al cuadrado, ¿por cuánto me da 4x a la cuarta? X al cuadrado. 4x al cuadrado por x al cuadrado me da 4 por x al cuadrado por x al cuadrado es x, se suman los exponentes a la cuarta, producto de potencias de igual base. 4x al cuadrado, ¿por cuánto me da 4x al cubo? Más x. 4x al cuadrado por x me da 4x al cubo. Y 4x al cuadrado, ¿por cuánto me da 8x al cuadrado? Más 2. Porque el x al cuadrado por 1 me da x al cuadrado, o sea que acá no tengo que poner ninguna x. Si yo lo reconstruyo, 4x al cuadrado por x al cuadrado es 4x a la cuarta. 4x al cuadrado por x es 4x al cubo. Y 4x al cuadrado por 2 es 4 por 2, 8x al cuadrado. Y ahora voy a poner menos, ¿para qué? Para que los términos que me queden adentro del paréntesis que armen queden con más, porque menos por más es menos. Y después entonces se va a armar bien el polinomio para aplicar de vuelta al caso 1. Porque recuerden que para aplicar el caso 2, aplicamos el caso 2 y después aplicamos 2 veces el caso 1. ¿Cuál es el factor común entre 3x al cuadrado, 3x y 6?
el 3. 3. ¿Por cuánto me da menos 3x al cuadrado? Por x al cuadrado. O sea, menos 3 por x al cuadrado, acá tengo el menos 3x al cuadrado. Ahora acá, ¿qué tengo que poner? ¿Un más o un menos para que acá me quede un menos? Recordemos que menos por menos es más. Más por menos es menos. Y menos por más es menos. Menos, ¿por cuánto me da menos? Menos por más. Más 3 por cuánto me da 3x. 3 por x. 3, o sea, menos 3 por x me da menos 3x. Y para que acá me quede un menos, ¿qué tengo que poner acá? Un más, para que después yo haga menos por más y me dé menos. 3 por ¿cuánto? Me da 6. 3 por 2. Y acá tengo un polinomio que se armó, que es 4x al cuadrado por x al cuadrado más x más 2, menos 3 por x al cuadrado más x más 2. Este es un término y este es un término. Pero se tiene que cumplir que haya un factor común que yo pueda sacar. Acá tengo un factor, todo este paréntesis es un factor que es común, es repetido con este otro factor. Entonces, saco factor común x al cuadrado más x más 2 multiplicado por 4x al cuadrado, por lo que queda, digamos, 4x al cuadrado menos 3. Y acá tengo que apliqué el caso 2 de factoreo y después apliqué 2 veces el caso 1. En definitiva, apliqué el caso 2 de factoreo. Bien. Vamos a ver ahora el caso 3 de factoreo. El caso 3 de factoreo tiene que ver con algo que a ustedes no les resulta muy simpático, que lo tengo que repetir varias veces, que me lo preguntan, que es el trinomio cuadrado perfecto. Ustedes recuerden que si tienen a más b elevado al cuadrado, esto se factoriza, se hace como a al cuadrado, lo tienen que saber de memoria, más el doble del primero por el segundo sin signo, ni a ni b sin signo, ya está puesto acá el signo en el más, porque acá hay un más b al cuadrado. Y si tengo a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b, el a y el b sin signo, ya está incluido el signo acá en el menos, más b al cuadrado. Resulta que ustedes hasta ahora se han encontrado con situaciones así y las han tenido que llevar a esto. Bueno, ahora el proceso que van a hacer es el inverso. Van a tener un polinomio, todo desarmado así, en diferentes términos, y van a tener que reconocer, probando, porque no queda otra que probar, si esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es esto? O sea, si esto realmente se puede transformar en esto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más 18x más 81. Como siempre, para ser prolijos, tengo que preguntarme, ¿puedo aplicar el caso 1 de factoreo? Bueno, si lo puedo aplicar, lo aplico. En este caso, no hay acá hay x y acá sí, pero acá no, pero no hay ningún número que pueda factorizar. O sea, no tengo algo que esté repetido algo, o un número, o una x. Si tuviera o un número o una x, ya puedo aplicar el caso 1. Pero no es el caso, no puedo aplicar el caso 1. El caso 2 tampoco, porque para aplicar el caso 2 necesito un número par de términos, y no lo tengo. Vamos a ver si esto puede transformarse en algo de la forma a más b al cuadrado. Yo necesito el cuadrado del primero, a al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. X al cuadrado, ¿es el cuadrado de algo?
Sí, es el cuadrado de x. Entonces, a al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Y b al cuadrado quién sería? Miren, 81 es el cuadrado ¿de qué? De 9. 9 al cuadrado es 81. Entonces, ¿quién sería a? A sería x. ¿Y b quién sería? 9. Entonces yo después necesito tener 2 por a por b. 2 por x por 9. ¿Qué es 2 por x por 9? 2 por x es 2x y 2x por 9 es 18x. ¿Tengo el término a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b? Sí, lo tengo. Entonces, ¿cómo factorizo esto? Directamente como a más b al cuadrado. ¿Quién es a? A es x. ¿Y quién es b? B es 9. Entonces tengo x más 9 al cuadrado. Y ya tengo factorizado este polinomio transformado en esto, aplicando el caso 3. Este es el caso 3, que es trinomio cuadrado perfecto. Y ahora uno que a ustedes no les va a simpatizar más que este, que es el cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto. Que posiblemente lo hayan visto, si no lo van a ver ahora, que es cuando tengo para factorizar a más b al cubo. Esto se factoriza, es así. Es el cubo del primero, a al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. La cuestión es que yo ahora voy a tener algo así, sin factorizar, o sea, un polinomio con todos sus términos, y voy a tratar de descubrir si es un cuatrinomio cubo perfecto. Obviamente, para que yo pueda sospechar que esto es un cuatrinomio cubo perfecto, tengo que tener ¿cuántos términos? 4. Si tengo 3 términos, a lo sumo podré sospechar que es un trinomio cuadrado perfecto. Pero si tengo 4 términos, podré sospechar que es un cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a ver un ejemplo. X al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Para ser prolijos, ¿puedo aplicar el caso 1? ¿Hay algún número o alguna letra que yo pueda aplicar? No. ¿Podría aplicar el caso 2? Lo puedo probar. Para aplicar el caso 2 podría aplicarlo con estos dos términos y con estos dos, pero después me tiene que quedar, por ejemplo, si yo hago x cuadrado por x más 6, acá apliqué el caso 1 en este grupo, y acá, entre el 12 y el 8, el máximo común divisor, por ejemplo, es 4. 4, ¿por cuánto me da 12? 3x más 2. Yo apliqué el caso 2, pero ¿se me formó un factor común entre este término y este término? No. Quiere decir que el caso 2 no lo pude aplicar. Está mal aplicado. No es que está mal aplicado, quiere decir que no se puede aplicar el caso 2. Es como que yo intenté aplicarlo, pero me doy cuenta si lo apliqué bien, si se forma después un factor común entre los dos términos que se generaron. ¿Puede ser el caso 3 de trinomio? No, porque tengo un trinomio. Trinomio es un polinomio de 3 miembros, de 3 términos. ¿Tengo un trinomio? No. Bueno, vamos a ver si tengo un cuatrinomio. Necesito tener algo al cubo, a al cubo, y otra cosa al cubo, b al cubo. X al cubo es claramente el a al cubo, x al cubo. ¿Quién es a? A sería x. ¿Y 8 es el cubo de qué? De 2. 2 al cubo. Entonces b sería 2.
Después necesito el triple del primero al cuadrado por el segundo. Si A es X, el triple de X al cuadrado por el segundo que es B. 3 por 2 es 6, X al cuadrado. Y después necesito el triple del primero, que es A, por el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12x. Tengo todos los elementos de un cuatrinomio. Tengo x al cubo, que es a. Tengo 8, que es 2 al cubo. Tengo 6x al cuadrado, que es el primero por el segundo al cuadrado, que es el triple del primero del primero al cuadrado por el segundo. Y tengo el 12x, que resultó ser el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces puedo decir tranquilamente que esto es a más b al cubo. ¿Quién es a? X. ¿Quién es b? 2. Entonces esto es x más 2 al cubo. Bueno, chicos, los dejo hasta acá para que repasen esta teoría, vean este video 2 o 3 veces por lo menos, y después en clase vamos a hacer ejercicios y continuar con los siguientes casos de factoreo. Hasta ahora vimos 4, pero a repasarlos. Saludos, chicos.